Bien, vamos a grabar la clase que dimos el 27 de abril, el jueves 27 de abril, en la cual trabajamos la nueva economía institucional como un modo de hacer historia económica entre fines de la década del 80, 90 y hasta la actualidad. Bien, revisemos algunas de las cuestiones que planteamos aquel día. En primer lugar, quiero que revisemos el texto de Piketty. En este texto vamos a leer algunas cuestiones referentes a la socialdemocracia. Piketty aquí nos plantea cuáles son las instituciones de la socialdemocracia, lo que él llama las sociedades socialdemócratas. Fíjense, si nosotros nos acercamos a la diapositiva que estamos trabajando, mejor dicho, acá en este caso vamos a proyectar el texto de Piketty a través de la aplicación Kami. Al momento que él nos plantea y nos describe los regímenes sociales demócratas, dice esto. Por todas estas razones, es importante replantearse tanto los logros como las limitaciones de las sociedades socialdemócratas. Las instituciones socialdemócratas, ya nos estamos refiriendo al sistema jurídico, incluido el derecho empresarial y el derecho laboral, como al de seguridad social, al educativo o al fiscal. Se crearon en el contexto de emergencia de la posguerra, cuando no en el marco de la crisis de la década de 1930, y nunca fueron concebidas realmente como un todo coherente. Cada país se basó en su propia experiencia y relativamente poco en la de los demás. Los fenómenos de difusión y aprendizaje mutuo sí fueron en ocasiones importantes, por ejemplo, en lo referente a la subida de los tipos máximos del impuesto progresivo sobre la renta o del impuesto de sucesiones, pero fueron mucho más limitados en el caso de las políticas sociales y del sistema jurídico. Quiero que nos detengamos en esto y que Piketty habla de las instituciones socialdemócratas, al sistema jurídico, ¿no? Al de seguridad social, al educativo. Fíjense que agrega esto. Centrémonos para empezar en la cuestión del régimen de propiedad. Simplificando, existen tres formas de superar el sistema basado en la propiedad privada y de las empresas y en la omnipotencia de los accionistas. Una opción es la de la propiedad pública. El Estado central, una administración territorial, región, diputación, municipio, etc., o una agencia controlada por la autoridad pública se convierten en propietarios de una empresa en lugar de los accionistas privados. Otra opción es la propiedad social. Los trabajadores participan en la gestión de las empresas y comparten el poder con los accionistas privados. En su caso, también con los públicos, con la posibilidad incluso de excluirlos completamente. Y por último, existe a mi entender, podríamos llamar propiedad temporal. Los propietarios privados más ricos deben devolver a cada año a la sociedad una parte de lo que poseen con la finalidad de facilitar la circulación de bienes y una menor concentración de la propiedad privada y del poder económico. Esto puede llevarse a la práctica, agrega Piketty, por ejemplo, a través de un impuesto progresivo sobre el patrimonio que permita financiar una dotación universal de capital destinada a cada joven adulto, tal y como veremos más adelante. Entonces, fíjese, y en esto quiero remarcar lo importante que son en este argumento de Piketty, cuando él se plantea, en este caso, la etapa más igualitaria de la historia de la humanidad, a la cual llama la etapa social demócrata, este régimen o regímenes sociales demócratas se van a caracterizar por determinadas instituciones y por determinados regímenes de propiedad.
Bueno, esto es justamente lo que va a plantear Douglas North. Douglas North no es el que inicia, pero sí es el que va a terminar de dar forma a lo que nosotros vamos a conocer como la nueva economía institucionalista. Lo interesante del planteo de North es que él, y ahí nosotros en la bibliografía tenemos una serie de artículos para proponerles que justamente pretenden dar cuenta cuando ustedes hagan las lecturas de los diferentes, de diferentes aspectos de la propuesta del norte. Déjenme que cambie acá la diapositiva. Vamos a poner la diapositiva de la bibliografía. Tengo también que hacer ese cambio en el programa que utilizo para grabar la clase. Bien, allí estamos ahora entonces con la bibliografía. Si nosotros observamos la bibliografía, tenemos por un lado lo que acabamos de leer y seguimos trabajando, que es el texto de Piketty. Por otro lado, tenemos un artículo del año 1998 realizado por economistas del Programa Nacional de Naciones Unidas sobre el Desarrollo, que se llama La teoría económica neoinstitucionalista y el desarrollo latinoamericano. Este es un texto interesante, da los antecedentes sobre el institucionalismo y del neoinstitucionalismo, y después va a abordar aspectos centrales y conceptos centrales de la propuesta de Douglas North, tales como las instituciones, las organizaciones, el cambio institucional, la trayectoria o la path dependency, los costos de transacción, que son los principales y grandes conceptos que articulan la propuesta de este economista que fue Premio Nobel de Economía. Después vamos a tener otro texto que es el de García Humberto Martínez, que trabaja una biografía muy interesante de Douglas North. Eh, eh, Como ustedes saben, o si no lo saben, se los decimos, North es norteamericano, eh, va a ser merecedor por sus trabajos como economista de un premio Nobel de Economía, va a trabajar en diversas universidades, su actividad va a ser muy intensa, por 60 años se va a dedicar a la vida académica, va a ser asesor de organismos internacionales y fallece en 2015. Este derrotero tan rico de un joven North marxista, preocupado por la situación que vivía de gran compromiso, es justamente el trabajado aquí por Humberto Martínez y su trayectoria de un estudiante, podríamos decir, malo o mediocre, a convertirse en este gran analista de la realidad que contribuyó con su teoría económica a dar una explicación en un momento donde estamos viendo en esta reestructuración disciplinar de la cual siempre hablamos, estamos viendo un cambio, un giro cultural, ¿no? Habíamos visto cómo nosotros antes de los años 70, 80, el pensamiento de las ciencias sociales estaba marcado por la predominancia de la economía. O sea, había o un determinismo económico o unos condicionantes económicos que eran lo que explicaban la realidad.
Esto tanto en las perspectivas de las ciencias sociales más críticas como con las menos críticas, es decir, aquellas más conformistas con la situación que se vivía. Podríamos hablar entonces tanto el marxismo, por ejemplo, sería una de las versiones críticas. Bien, en el caso de esta propuesta del neoinstitucionalismo, es justamente venir a dar un giro cultural, una explicación donde tiene mucha importancia la historia, y Douglas North es reconocido como un historiador económico para dar cuenta del cambio económico y para dar cuenta también del desarrollo y del crecimiento económico de los países de las regiones. Este, entonces, aquí encontramos el gran aporte de Douglas North, que su enfoque se circunscribe entonces a plantear el papel que cumplen las instituciones en la evolución histórica y en la evolución de la economía y en el desempeño de la economía, ¿no? Vamos a ver entonces que North en este punto va a proponer sus planteos van a ser novedosos. Y esto va a ser analizado también acá por Claude Menard y Mary Shirley en este artículo que se llama La contribución de Douglas North a la nueva economía institucional. También ustedes pueden consultar y está en un texto del 2014 y tengo entendido que está en la biblioteca de la facultad, el libro propio de North, que fue publicado en el año 93 en inglés. Creo que en el mismo año también salió en castellano y hay una edición electrónica ahora del 2014 que se llama Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico. Bien, en todos estos textos ustedes van a encontrarse entonces con una biografía del autor y se van a encontrar con su planteo. ¿Qué son para North las instituciones? Ahí es importante tener en cuenta que el término instituciones para Douglas North no es lo mismo que con lo cual nosotros usamos habitualmente. Para North nos va a hablar de instituciones formales e instituciones informales. Veamos entonces, acá extrajimos del libro de Douglas North esta definición. Miren ustedes, vamos a ver entonces qué nos dice North. Las instituciones son las reglas de juego en una sociedad, o más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, sea social o económico. El cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico, ¿no? Después, en otro texto, junto con Thomas, North lo que va a plantear es justamente el papel que tiene en las sociedades occidentales una institución como el Estado. ¿Qué nos dice al respecto North con estas reglas del juego? ¿No? Son las reglas de convivencia. Están las instituciones, por ejemplo, formales, este marco jurídico del que nos habla Piketty, que tiene que ver con las constituciones, las leyes,
¿no? Los derechos de propiedad, cómo estos se establecen, cuáles son las reglas. Y están también las instituciones informales, que tienen que ver con todo lo que hay en la cultura, ¿no? de las sociedades y que pueden actuar muchas veces como restricciones o aceleraciones de determinados hechos y procesos. Y allí tendríamos nosotros los tabúes, las costumbres, las sanciones, las tradiciones, los códigos los códigos de conducta, todo esto que contribuye a perpetuar un determinado orden, una determinada seguridad, una determinada relación de mercado en las sociedades. Bien, qué son qué son para Douglas North las organizaciones, ¿no? Y allí sí, las organizaciones tienen más que ver con lo que nosotros entendemos en nuestro lenguaje habitual, aquello a lo que llamamos instituciones. Entonces, volvamos sobre el tema. Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, ¿no? Actúan como limitantes. Dentro de estas reglas de juego tenemos reglas de juego formales, reglas del juego informales. En cuanto a las organizaciones, vamos a ver que son de diferentes índoles, pueden ser organizaciones, por ejemplo, el Senado es una organización política, por ejemplo, em, vamos a tener una universidad, también es una organización, pero una organización de tipo educativo. Y estas organizaciones van a estar también, su funcionamiento y su dinámica va a estar justamente en relación a las instituciones que muchas veces le dan forma y la organizan. Bien, acá yo quiero mostrarle y quiero que reflexionemos sobre esta ley que da cuenta y quiero que también forcemos un poco el análisis y veamos esto que nos plantea Piketty. Veamos entonces qué nos dice este texto, qué podemos sacar de este texto de una ley muy reciente, bueno, no tanto del año pasado, este, que nos muestra parte de las instituciones, en este caso formales, de nuestro país. Bien, vamos a ir entonces al texto. A ver, déjenme. Yo estoy muy molesta, como les comenté en la clase eh, presencial. Estoy muy molesta con esta situación. En este caso, bueno, la Argentina hay una característica, por ejemplo, que forma parte del mundo institucional informal, que es que nuestros legisladores legislan sin consultar a la población, ¿no? Y en este caso es una ley, a mi juicio, muy trascendente. En este caso se trata del marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Y en ¿y por qué me parece, eh, por qué me siento enojada, molesta?
porque para cuando esta ley no se consultó a la sociedad, se toman medidas, quizás a mi juicio, se deberían consultar más. Yo no sé mucho de esto, no estoy de acuerdo concretamente con la producción industrial eh, del cannabis. No y creo que el cannabis medicinal se podría hacer a través de los laboratorios, como se trabaja hoy también, por ejemplo, la morfina y el acceso que tiene la gente que necesita estos, este medicamento. Pero bueno, la ley ya está aprobada y ya se está produciendo, como ustedes saben, cannabis, ¿no? Obviamente cannabis medicinal. Y se hace la ley. Y lo primero que hacen nuestros políticos y políticas que apoyan esta ley, hay más de 50 legisladores que no lo hacen, es a crear la agencia regulatoria de la industria del cáñamo y del cannabis medicinal. Esa agencia se llama ARICAME. A mí esto realmente, bueno, esto es parte, fíjense, nosotros dentro de nuestras estructuras informales, dentro de nuestras instituciones informales, tenemos el caso de que los costos de transacción, tenemos los costos de transacción formales y los costos de transacción informales, ¿no? Dentro de estos costos de transacción, estos marcos regulatorios realmente generan eh, un aumento terrible de estos costos de transacción en la Argentina. Aparte que también van a generar una serie de eh, anomalías a mi juicio, en el mercado. Bien, digo, no es necesario porque tranquilamente la agencia, la regulación, a mi juicio, la podría haber hecho, por ejemplo, el INTA, que tiene una gran experiencia en muchas cuestiones de cultivo. Entonces, ¿pero qué va a tener que hacer? Fíjense que a su vez esto se convierte en una caja, ¿no? Fíjense, es un organismo descentralizado que va a funcionar en el ámbito del Ministerio del Desarrollo Productivo, va a tener autarquía administrativa, funcional, técnica y financiera y jurisdicción en todo el territorio nacional. Va a tener que llegar, controlar, emitir las autorizaciones administrativas del uso de las semillas. Este, también va a poder, bueno, instalar delegaciones, o sea, a su vez vamos a tener entonces el ARICAME funcionando con toda una estructura burocrática, ¿no? Y va a regular la importación, la exportación, el cultivo, la producción, la fabricación, la comercialización, ¿no? Va a controlar el almacenamiento, el fraccionamiento, el transporte, la distribución, la trazabilidad este, de el cannabis, ¿no? Va a coordinar con el Ministerio de Desarrollo Productivo, el de Salud, el Ministerio de Seguridad, que podrían haber sido agentes naturales para colaborar en la organización de todo esto. Yo, ¿a qué es lo que voy? Después, bueno, va a plantear el tema de cuánta gente va a integrar esto, eh, qué tipo, fíjense, el presidente y la presidenta propuesta por el Ministerio de Desarrollo de Productivo, el vicepresidente o la vicepresidenta propuesta por el Ministerio de Salud, los restantes miembros del directorio serán propuestos por el Ministerio de Agricultura, de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Seguridad, mandatos de 4 años, ¿no? El directorio cómo va a seleccionar. Fíjense, es
en un momento, todo esto en un momento en que la Argentina justamente se está haciendo una crítica muy grande al gasto público, nuestros políticos muestran su vocación, en este caso, primero, y cuando planteo esto como ejemplo, quiero mostrarle cómo funciona todas las instituciones informales, pero que en este caso también adquieren el cariz ya de instituciones formales, ¿no? Y esto es para reflexionar. Primero, los marcos regulatorios. Segundo, la ausencia de consultas sobre el tema, creo que el tema de, por más que se diga que es medicinal, y espero que así sea, este, esto se debería eh, haber consultado se debería haber consultado a la población, a mi juicio, y aparte muchos más estudios sobre el tema del cannabis. Pero bueno, la ley ya está. Y hacemos entonces, mostramos acá cómo muchas de las instituciones informales, acá en esta ley, eso es un ejemplo de que han pasado a ser parte, digamos, del mundo institucional, formal, que a mi juicio, hay que cambiar en la Argentina. ¿Y por qué creo yo que hay que cambiar? Porque miren esto, y acá seguimos, y después trabajen con ese artículo, si bien es del año 1998, sobre las debilidades institucionales de la Argentina. Y quiero que volvamos entonces a otra página. Acá vamos a ir a esta página que estábamos consultando para abrir estas ventanas. Son algunos recortes de diario que dan del momento de la aprobación de la ley, que dan cuenta de esto que estamos planteando, ¿no? Esto es el caso este es el diario La Nación, ¿no? Acá nos cuenta la periodista que hace la nota, nos cuenta justamente la discusión que se dio en el Senado de la Nación, ¿no? El proyecto de cannabis medicinal fue sancionado con 155 votos positivos, 56 negativos y 19 abstenciones. Entonces, en el caso de diputados. Bien, acá también nos habla de esta agencia regulatoria de la industria del cannabis medicinal, ARICAME, ¿no? O sea, hecha la ley, eh, hecha la, hecha la agencia eh, y hecha la caja, ¿no? Y acá tenemos cómo en esto tanto van a participar y van a tener el apoyo gente de los de los diferentes lugares de la grieta. Bien, vamos entonces ahora a ver eh, ustedes pueden consultar en la página de la Cámara de Diputados quiénes son los diputados que se abstuvieron, también, y a partir de allí también pueden buscar a quienes van a ser aquellos quienes son los que apoyaron. Bien, acá esto es una revista chilena, ¿no? Yo acá quiero que tomemos algunas cuestiones que nos dice esta revista. Esto es solamente para que ustedes puedan, para mostrarle por qué yo tengo esta opinión crítica y, y ponerlos en conocimiento de esto que he leído, ¿no?
Dice, históricamente, las medidas de salud pública han tenido un efecto sobre la salud de las poblaciones en todo el mundo. La esperanza de vida se ha incrementado en forma espectacular en gran medida por la aplicación de medidas de salud pública encaminadas a mejorar el saneamiento, reducir la contaminación ambiental y prevenir enfermedades infecciosas y transmisibles. La legalización, sigue, la legalización perdón, este párrafo antes, las inquietudes relacionadas con la justicia, la libertad, la moralidad y otras cuestiones ajenas al campo de la salud ocupan un lugar importante en la elaboración de política de drogas y no debieran ser ignoradas por los expertos en salud pública. La legalización de la marihuana en Chile genera un dilema entre quienes consumen marihuana, representando principalmente representado por jóvenes provenientes de familias de ingresos medios y altos para quienes la marihuana no genera una amenaza social, no es un camino a delincuencia o fuente de desestabilización de sus estudios, ni familiar futura, ni pone en riesgo su salud y bienestar. Resienten que la justicia se inmiscuya en su consumo y restrinja el uso recreacional considerándolo un derecho. Nunca se evoca la información científica que demuestra el daño a la salud, por lo que se interpreta como excesiva la participación de la justicia en su costumbre. Otra parte de la sociedad que no consume, y en particular para aquellos con escasas oportunidades, la droga significa disminuir sus opciones. La legalización podría validar el consumo, facilitar el acceso, disminuir la edad de inicio en adolescentes, disminución en la percepción de riesgo y una probable normalización del uso. Existe actualmente una noción popular acerca de que la marihuana es inofensiva, por lo que el acceso no debiera ser considerado ilegal, y así lo están planteando también algunos legisladores desde la mirada de los derechos individuales y la libertad de decidir. Quiero aclarar que yo estoy leyéndoles esto para ponerlos en situación de dónde baso mi opinión respecto a la marihuana. Estamos hablando de la marihuana de uso recreacional. En el caso de la ley, está hablando de la marihuana, de la ley de la Argentina, de la marihuana con destino medicinal. Pero a mí me quedan muchos miedos porque no veo en los estados provinciales ni en el Estado nacional una lucha contra los problemas que generan las adicciones. Bien, volvamos al texto. Los principales riesgos a la salud asociados al uso de la marihuana estudiados son: en primer lugar, riesgo de adicción. Los diferentes estudios indican claramente que el consumo de marihuana a largo plazo puede conducir a la adicción. Aproximadamente un 9% de quienes experimentan con marihuana presentarán adicción, y esta cifra sube a 1 de cada 6 casos que inician el consumo en la adolescencia y del 25 al 50% de adicción en quienes la consumen diariamente. El consumo de marihuana en adolescentes es particularmente problemático por la mayor vulnerabilidad reportada en todos los estudios de efectos adversos a largo plazo. Esto se relaciona con el sistema endocannabinoide, presenta un desarrollo activo durante la adolescencia. Perdón, esto se relaciona con que el sistema endocannabinoide presenta un desarrollo activo durante la adolescencia. El uso precoz y regular de marihuana predice mayor riesgo de adicción y un aumento en el riesgo de uso de otras drogas ilícitas. Quienes comienzan el consumo en la adolescencia tienen aproximadamente de 2 o 4 veces más probabilidades de tener dependencia del cannabis dentro de 2 años y después del primer uso. Bien, hasta acá voy a leerle solamente para plantearle, en este caso, yo recogí esto de esta revista chilena que me pareció muy clara. Se llama Legalización de la marihuana, la libertad que amenaza la salud. Viviana Venegas, neuróloga pediatra,
y pediatra, es su autora, y se publica en el año 2014. Ustedes cualquier cosa también la pueden, la pueden consultar si les interesa. Bien, vamos ahora a ver en el tema en este caso, bueno, esta ley del cannabis medicinal y del cáñamo, de la producción industrial de cannabis medicinal y de cáñamo industrial. Entonces nosotros lo que vemos es cómo algunas instituciones, a mi juicio, muy presentes informales de la Argentina, toman una formalidad que a mi juicio asusta y que creo que hay que reflexionar. Por un lado, esto de legislar sin consultar, a mi juicio legislar con escasos estudios, y después la otra cuestión, legislar sin para generar un marco para que el Estado regule, para que se genere una caja, para que a su vez esas regulaciones generalmente traen demasiados conflictos, demasiado interés, justamente tiene que ver con los derechos de propiedad. A algunos se los faculta, a otros no. Las más de las veces en Argentina esas cosas no son claras. Y después, porque esto termina siendo apropiado por el grupo político que domina el país. Y miren esto, ¿no? Acá tenemos el caso de un candidato a intendente de acá en la ciudad de Salta, en este caso es Marco Urtubey. Esto es lo que yo recogí en este, lo que en medios, ¿no? Esto es del 21 de febrero de 2023, dice Marco Urtubey: estoy metido en el cannabis hace mucho tiempo, ¿no? Propone que la Municipalidad de Salta plante marihuana. Eso es la propuesta de Marco Urtubey. En este caso, él dice que está metido allá desde 2013, cuando se hizo legal en Uruguay. Se asoció a una empresa productiva del país y produce y vende la materia prima a Suiza. Bueno, su propuesta es llevar el cannabis a la Municipalidad de Salta. Vamos a ver, este es el hijo de un gobernador de Salta, que ahora va a ser candidato. Acá tenemos este otro caso, ¿no? También en Salta, y en este caso es un proyecto de cannabis de plantación de cannabis, que está aprobado por el gobierno nacional, también impulsado por el gobierno provincial, en el cual se plantea una plantación de 200 hectáreas de cannabis en Cafayate. Por supuesto, esto también es para la familia de los políticos. Acá, bueno, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, pidió la autorización al Ministerio de Salud de la Nación para que se produzcan plantas de marihuana con fines de la investigación. 240 hectáreas. En estas 240 hectáreas, acá está el pedido de Sáenz a Bisotti, y la empresa que la va a trabajar se llama la empresa Compañía de Investigación y Desarrollo Sociedad Anónima. Se escribe en el año 2021. Esta sociedad anónima está dirigida por Alberto Paganelli, Diego Glassman, que son, dicen, los únicos socios propietarios. Los apoderados son Pulo Rauch, Facundo, Teresita del Carmen Flores
Y quien tiene el poder especial para actuar en nombre y representación de los socios es Julio Ricardo Lava. Es el hermano de la actual intendenta de Salta, va a ser candidata, es candidata, perdón, a intendenta y a su vez también, al igual que Marco Urtubey, también es hija de un gobernador de Salta. Bien, y vamos a seguir viendo acá algunas otras perlitas, a ver, espero que no me traicionen estas páginas que seleccioné. Ahora vamos a salir de, este, de Salta y vamos a irnos a Jujuy. Y acá vamos a ver que en el caso jujeño, las plantaciones de marihuana medicinal se trata de una empresa, la empresa Canava, que está dirigida por el hijo del gobernador eh, del gobernador de Jujuy, Morales, y el hijo se llama Gastón Morales. Bien, a ver, acá están planteando, esto es em, esta es la reglamentación justamente de Argentina, reglamentación y Aricame, la agenda del gobierno sobre el cannabis, ¿no? Bien, ya se está trabajando en esta época que se hace esta nota. Estamos hablando del 30 de septiembre de 2022. Bien, está justamente planteándose la reunión para ver quiénes van a integrar la agencia. Acá la expresión de la diputada Gallar que dice eh, que juró por no más presos para plantar. ¿Mm? Bien, acá están los candidatos para Enrique, uno de los principales candidatos a presidir Aricame. Este es Benjamín Enrique, que es el presidente de la agrogenética riojana. ¿Mm? Em, Al borde de la cordillera, el modelo riojano escapa del esquema convencional agropecuario y busca sumar pequeños productores otorgando licencias. Esto es justamente lo que creo lo que se está también discutiendo ahora. Bien, veamos este otro artículo que tiene que ver, si no me equivoco, con la posición, a ver, justamente la posición de Leandro Ayala, que es el presidente de la Confederación Canábica Argentina, quien está muy contento con la ley, ¿no? Este, bueno, plantea que comenzó con la industria hace más de 20 años, estaba esperando justamente la ley. Él impulsa una cámara es una cámara de emprendedores y bueno, él si bien está conforme con la ley, él considera que esta ley se debería abrir a mayor cantidad de productores, ¿no? Esto es más o menos eh, planteo en este acaparamiento que vemos de la gente de la política o los vinculados a la política
vinculados y vinculadas, allá le insiste la necesidad de brindar apoyo a las pymes y prever una cuota del mercado nacional del cannabis para los productores nacionales, fundamentalmente ante la internacionalización de la industria. Bien, con esto entonces volvemos a nuestros planteos y de esto que estamos viendo, ¿no es cierto? Las instituciones formales, las instituciones informales, el, el planteo de Douglas North, cómo buenas instituciones pueden asegurar para Douglas North el desarrollo económico y instituciones que podríamos decir eficiente y menor costo de transacción. Quizás este argumento que les estoy brindando, no sé si ustedes lo compartirán o no, quizás encuentren algún otro ejemplo que les sea a ustedes tan válido como este es para mí. em, para permitirse pensar este artículo del año 98 que hablábamos sobre, desde la perspectiva de la nueva economía institucional, cuáles son los déficits que tiene cuáles son los déficits que tiene la América Latina, y en este caso la Argentina, que nos hablan de su debilidad institucional. Bien, muchas gracias. Vamos a detener la grabación.